Siempre que se combina un genes rojo con uno negro, el animal sale negro. No es un agrónomo, no es un biólogo genetista. Pero cuando se combina un genes rojo de un animal negro con un genes rojo de otro animal negro, el animal tiene los dos genes rojos, entonces nace rojo. Es Fidel Castro, comandante en jefe, ahora autoproclamado experto en ganadería, dando una clase magistral a toda una nación. En las condiciones del clima de Cuba, el color rojo la hace más adaptada a la resistencia al calor. Un experimento que en vez de toda la nave con aire, una pequeña nave donde solo la cabeza tiene el aire acondicionado. Esa instalación le pusieron el nombre de hipotálamo. Esta escena, casi surrealista, no es una simple anécdota, es el síntoma perfecto de una mentalidad que marcó el destino de Cuba. Pero para entender cómo un país entero se convirtió en su laboratorio personal, primero hay que recordar qué fue lo que destruyó. Antes de 1959, Cuba era una economía vibrante. No es un mito nostálgico, son datos. En el momento que Castro está entrando en La Habana, Cuba es el primer país tropical en dejar el subdesarrollo, superando en muchos indicadores a países europeos. En 1957, un cubano consumía más del triple de carne de res que un ciudadano soviético. El salario diario de un obrero textil cubano superaba la suma de los salarios de un textilero francés y uno británico juntos. La Habana tenía más salas de cine que Nueva York y tenía índices de salud y alfabetización superiores a España e Italia. El país era el tercero de América Latina en producción de carne y, contrario a la propaganda esparcida por este hijo de la mayoría de los bancos y centrales azucareros eran de propiedad cubana, una nación de menos de 6 millones de habitantes que exportaba papas a Francia o leche en polvo a Canadá y cuyo prestigio económico era tal que este cubano de acá, Luis Machado, fue y sigue siendo aún hoy el director ejecutivo del Banco Mundial que más tiempo ha estado en el cargo, 20 años. Cuba no tenía una economía dirigida por un poder central, sino por millones de decisiones diarias de empresarios, campesinos y profesionales. Era una compleja red, casi un sistema nervioso, una red de confianza, crédito y conocimiento práctico de productores y consumidores que conectaba a cada rincón del país y funcionaba sin un director de orquesta. Pero con la llegada de Barrabás, Alibaba, Bolechurre, el señor Abra, etcétera, etcétera, esa red neuronal fue mutilada. La mano invisible del mercado fue reemplazada por la mano omnipresente y rígida de la planificación centralizada de la economía. Las infinitas conexiones que guiaban la producción y el consumo se perdieron para siempre. Y sobre las ruinas de ese sistema, Castro, un líder descrito por la CIA ya en 1961 como narcisista, inestable, vulnerable a la crítica y con una absoluta seguridad en la certeza de sus ideas, comenzó sus experimentos. En este episodio exploraremos cómo los caprichos personales y la soberbia de este narcisista director de orquesta, disfrazados de planes revolucionarios, fueron un factor clave en la destrucción de Cuba. Bienvenidos al laboratorio de Fidel. Experimento 1. Animales de fantasía. La obsesión de Castro por la autosuficiencia comenzó con su creencia en animales mágicos que resolverían problemas complejos de un plumazo. Castro prometió carne y leche a raudales. Hay que decir que este año se han hecho ya las primeras exportaciones de carne, que es sorpresa para los imperialistas. Apenas asomó un toro la cabeza por Europa, empezaron a llover solicitudes, porque la carne es un artículo que tiene tanta demanda que se puede llamar el oro rojo. Ustedes saben que hay el oro negro, el petróleo, pues la carne es el oro rojo. Surgieron así figuras casi míticas, como el toro Rosafé Signé, destinado a crear una superraza de carne, y la vaca Aure Blanca,
una campeona lechera que rompió récords mundiales. Se invirtieron fortunas, se les fotografió hasta el cansancio. No eran simples animales, eran proyectos de Estado, símbolos vivientes de la propaganda que prometía un futuro de abundancia. Como relataba Juan Arcocha en su libro Fidel Castro en Rompecabezas, el loco de Virán, ignorando advertencias de agrónomos, ordenó cruces genéticos arriesgados, como Cebú con Holstein, buscando la vaca perfecta, aquella que diera mucha leche y fuera resistente al calor. Fueron las famosas vacas F1. El funcionario encargado del cruce le hizo saber a Castro que el acto de ligar ambas razas era arriesgado, pero el testarudo bolachurre insistió en su orden. Los terneros nacieron y Fidelón trajo a 2 ingenieros agrónomos canadienses especializados en cuestiones genéticas para que los vieran. Uno de los ingenieros, pasando rápidamente de la estupefacción a la cólera, le preguntó a Fidel, quien estaba acompañado del funcionario encargado del experimento: «Chico, ¿quién fue el responsable que hizo este cruce? Cualquier estudiante de agronomía sabe que esas 2 razas no se pueden cruzar». Castro ni siquiera miró al funcionario y le dijo a los canadienses: ¿Verdad que no se puede confiar en nadie? Al otro día, el inocente funcionario fue despedido de su cargo. Otra vez el fracaso era huérfano. Ubre Blanca, sometida a un estrés constante por el enfermizo Fidel para batir récords, murió por la sobreexplotación. La martirizada vaca terminaría siendo inmortalizada en mármol. Pero antes de Ubre Blanca y la F1 hubo otras víctimas. El periodista venezolano Segundo Casalis cuenta en este libro de acá la historia de una super vaca anónima que Castro, a fines de 1963, promovió en plena televisión. El experimento era simple y brutal: alimentarla solo con hierba y triple ordeño diario. La vaca producía cada vez más leche, un supuesto triunfo de la ganadería cubana sobre el pienso importado. Luego, de repente, se dejó de hablar de ella. El misterio se resolvió un tiempo después en un debate en la Universidad de La Habana. Un estudiante, enterado del destino del animal, confrontó a Castro. Tras un intenso intercambio donde Castro le dijo al estudiante que él no sabía nada de lo que estaba hablando, el estudiante espetó: «Pero a mí, al menos, no se me ha muerto la vaca». La supervaca, en efecto, había muerto de tuberculosis aguda. Después de este rifirrafe con el dictador, el osado estudiante sería acusado de trotskista y homosexual. 2 acusaciones que en la Cuba de la época eran casi una sentencia de muerte. Aquí debemos hacer una pausa. Cruces de Cebú con Holstein, una supervaca muerta, Rosafé comido, Ubre Blanca explotada. Pareciera que Castro tenía una extraña y trágica fijación con las vacas. Karma, una maldición bovina. La historia se vuelve aún más extraña. En 1960, restos de una cápsula espacial estadounidense cayeron sobre la provincia de Holguín y, supuestamente, mataron a una vaca llamada Rufina. Castro, ni corto ni perezoso, convirtió a Rufina en una mártir de la agresión imperialista, organizando un funeral con honores y una protesta frente a la embajada de Estados Unidos. Condenamos el uso de armas atómicas para matar vacas indefensas. Uno se pregunta si en otra vida Fidel estuvo enamorado de una vaca. Quizás su sueño húmedo no era la revolución mundial, sino una fantasía recurrente. Pero su obsesión genética no se limitaba a las vacas. Según cuenta el comunista Raúl Valdés Vivó en sus memorias,
a Fidel se le ocurrió otra idea delirante: crear una raza de cerdo de hocico largo capaz de desenterrar un tipo de bellota muy rica en proteínas. La misión recayó en un veterinario, cuñado de Valdés Vivó. Castro, en persona, le entregó una puerquita recién nacida a la suegra del comunista para que la criara con esmero. La vieja, obediente, la bañaba, la pesaba y le ponía un lindo lazo al pescuezo todos los días. Periódicamente, Castro llamaba por teléfono para recibir el parte sobre la sensacional criatura. Cuando la puerquita creció, fue trasladada, se le buscó la pareja ideal y dio a luz. Valdés Vivó relata la última llamada de Fidel a su suegra. La frase de Castro fue lacónica y reveladora: Vieja, nos salió traidora. Ninguno de los hijos nació hocicudo. Una vez más, el fracaso era huérfano y la culpa, en este caso, era de la genética contrarrevolucionaria de una puerquita. Esta fe en soluciones milagrosas requería ejecutores de una lealtad incondicional. Nadie encarnaba mejor esa lealtad que este de acá, Guillermo García Frías, un analfabeto convertido en comandante. En 1961, en plena tensión de Bahía de Cochinos, García Frías fue enviado a una misión insólita. El general checoslovaco Jan Seina recuerda en sus memorias recibir una llamada sobre un cubano lunático que había aterrizado en Praga. Era García Frías. Su misión urgente: conseguir un par de conejos de Angora. Según Seina, Fidel tenía la extraña idea de que esos conejos mantendrían a Cuba abastecida de carne y lana para siempre. La anécdota es sintomática. La creencia de que un par de animales importados podían transformar la economía. Casi 60 años después, en 2019, el mismo García Frías propondría en televisión nacional criar avestruces y jutías como la nueva solución mágica a la crisis alimentaria, desatando la burla de todo un país. El avestruz es introducida, no es original de nuestro país. Y esta avestruz produce más que una vaca. Parece mentira. Un avestruz pone 60 huevos. De los 60 huevos, estamos teniendo la experiencia ya que se gozan 40 pichones. El laboratorio seguía abierto. Tras fracasar en crear abundancia con animales fantásticos, la ambición de Castro escaló. Ya no se trataba de individuos, ahora buscaría rediseñar la geografía misma de Cuba, doblegando la tierra a su voluntad. Su siguiente obsesión no sería un animal, sino un pasto, y su impacto sería aún más devastador. Experimento 2. La furia contra el paisaje. Llegó la era de la pangola. En 1967, Castro decidió que Cuba debía llenarse con esta hierba sudafricana para alimentar un ganado masivo que nunca llegó. Para ello, se ordenó la mayor deforestación conocida en la isla de Cuba. El plan era colosal. Se compraron 700 camiones de volteo y 800 equipos de movimiento de tierra. Como documenta este artículo sobre la pangola, 215.000 hectáreas de frutales y bosques desaparecieron en solo 2 años. Zonas fértiles como Tapaste, famosas por sus mameyes y aguacates, fueron arrasadas sin piedad. El sonido de las motosierras ahogó el canto de los pájaros y el diésel reemplazó el aroma de las guayabas. El impacto fue devastador y permanente. No solo se perdieron cultivos valiosos, sino que, como admitió un estudio del propio Ministerio de la Agricultura décadas después, la tala indiscriminada provocó la salinización de más de 1 millón de hectáreas y alteró el régimen de lluvias. La pangola dejó una herida ecológica y económica profunda. La obsesión por una solución única y milagrosa no se limitaba a la flora. Castro también buscaba gurús que validaran sus ideas. Se entusiasmó con este de acá,
André Voisin, un científico francés que teorizaba sobre el pastoreo intensivo. La idea de Voisin era revolucionaria: rotar el ganado en pequeñas parcelas para maximizar el rendimiento del pasto. Castro lo convenció de venir a Cuba para dirigir personalmente el plan. Voisin fue recibido como un salvador. Se organizaron conferencias interminables para que el francés expusiera sus ideas, a menudo ante el propio Fidel, quien lo sometía a interrogatorios maratónicos. El científico europeo, metódico y calmado, se enfrentó al torbellino caribeño de un líder que no aceptaba un no por respuesta y que exigía resultados inmediatos. Pero el trópico y la intensidad revolucionaria fueron fatales. En medio del estrépito de la propaganda, agobiado por el ritmo frenético, Voisin sufrió un infarto y murió en La Habana. La solución mágica, una vez más, se desvanecía, dejando otra tragedia en el camino. Al concederle el título de doctor honoris causa, título que él aceptó con júbilo, con entusiasmo, con orgullo, puede decirse que no consistió en una honra que nuestra universidad le hiciera al profesor Voisin, sino que consistió en un gran honor para nuestra universidad poder contar con el profesor Voisin entre sus doctores honoris causa. Nos cuesta trabajo creer que vengamos a acompañar hasta su sepultura en el día de hoy a quien hace apenas unos días recibimos con hospitalidad y alegría y fue huésped estimado y querido de nuestro pueblo. Él dijo algo para nosotros perfectamente comprensible. Ni las plantas ni los expertos importados podían sobrevivir al torbellino de la voluntad del enloquecido dictador. Frustrado, su enfoque se volvería aún más disperso y grandilocuente. Su siguiente batalla no sería contra un tipo de cultivo, sino contra la geografía y el sentido común en toda la isla. Experimento 3. La lógica invertida, el cordón de La Habana. Un plan para rodear la capital con un cinturón verde de café, frutas y vegetales. Millones de plantas de café caturra compradas a México se sembraron masivamente, incluso en tierras no aptas y destruyendo fincas productivas existentes. La ironía es que La Habana ya tenía un cordón agrícola funcional que el sistema primero destruyó y luego intentó reinventar de forma desastrosa. Se movilizó a estudiantes y obreros en jornadas voluntarias. La promesa, abundancia total. La realidad, otro fracaso colosal. La falta de estudios previos era la norma. Como bien recuerda Azayas 48 en su excelente artículo, en el plan de cítricos de Isla de Pinos, ni siquiera se había medido el pH del suelo antes de sembrar millones de árboles. Era invertir primero y averiguar después. La verdadera lógica invertida. De esta manera fracasaron los planes de arroz en Camagüey por falta de agua, los microclimas para fresas y espárragos, los viñedos plantados en arcilla impermeable cerca de Bayamo. La lista es larga y costosa. Cada fracaso seguía un ciclo perverso, casi orwelliano. Una idea genial de Castro, una avalancha de propaganda, movilización de recursos, desprecio por la ciencia y finalmente el silencio. El plan desaparecía de los medios, nunca se analizaba el fracaso y era reemplazado por la siguiente gran idea
del comandante. El principal problema es que en vez de cambiar a sí mismos, que es lo que tendrían que hacer para adaptarse a sus respectivas realidades, quieren someter las realidades a su capricho y cambiar al mundo. Y entonces pues eso es la insistencia de la revolución. Los revolucionarios, antes de tener la experiencia, ya saben cómo debe ser la experiencia. Están sometidos a la tiranía de la idea fija. Es una modalidad de neurosis, como el que tiene que dormir con la almohada a la derecha o a la izquierda o de este tamaño. Y entonces con esa rigidez que llevan puesta, pues claro, acaban dando lecciones a todos de aquello que tenían que haber empezado aprendiendo ellos mismos. Animales fantásticos, pastos milagrosos, gurús importados, planes faraónicos. Década tras década, el laboratorio de Fidel solo produjo un resultado consistente: el fracaso. La frustración de un dictador que no podía doblegar la realidad a su voluntad comenzaba a acumularse, y esa frustración estaba a punto de tomar un giro mucho más oscuro. Después de tantos fracasos en construir, el líder máximo se transformó. Si no podía crear la abundancia prometida, entonces se aseguraría de que nadie más pudiera. Su siguiente gran plan no sería de producción, sino de aniquilación. En el próximo episodio veremos cómo esa furia se desató sobre el pueblo cubano. Exploraremos la ofensiva revolucionaria de 1968, la decisión que nació de una rabieta autoritaria para aniquilar definitivamente la iniciativa privada, y cómo todo culminó en el desastre nacional de la zafra de los 10 millones. Puedes ver ese capítulo haciendo clic ahora mismo en el video aquí a mi lado.